Palabras Más, con Álvaro García. Jane Teller, bienvenida a Palabras Más. Muchas gracias. Es un gusto, Jane, tenerte aquí en Colombia para hablar de este libro interesante, inquietante y hasta cierto punto perturbador. Se llama Guerra y tiene que ver con un escenario hipotético de guerra en Colombia, y el propósito es pensar en cómo sería la guerra si tocara realmente a las puertas de todos nosotros. Colombia es un país que ha estado sumido en la violencia por décadas, pero la descripción del tipo de guerra que hay aquí es diferente y es muy conmovedor. Quisiera empezar por preguntarte algo. ¿Qué circunstancias de la vida te llevaron a trabajar en el tema de resolución de conflictos, de buscar salidas pacíficas en lugares donde ha habido guerras durante años? Tú trabajaste antes de dedicarte a la escritura tiempo completo en ese tema. ¿Por qué? Yo creo por muchos motivos, pero uno es la historia de mi familia. Mi madre llegó como refugiada a Dinamarca cuando tenía 12 años después de la Segunda Guerra Mundial. La Cruz Roja cogía a los niños más delgaditos de los colegios y los llevaba al norte de Europa solamente a que los alimentaran. Entonces ella llegó con un aviso colgado en su cuello con su nombre y el nombre de la familia que la iba a acoger, y la alimentaron. Entonces esta idea de que hay circunstancias geopolíticas que fuerzan a gente normal a tener estos cambios dramáticos en la vida está muy cercano a mi sangre. Igual en el lado de mi padre, su padre era alemán y fue soldado en la Primera Guerra Mundial, y después de la guerra todo estuvo destruido y él caminó a pie hasta Dinamarca para retomar su vida. Entonces yo tengo esta familia de refugiados emigrantes en ambos lados, y yo estuve muy provocada en 2001 en Dinamarca, cuando el debate sobre refugiados e inmigrantes se llenó de odio. Y era como que los daneses no se podían imaginar que alguna vez estarían en una situación en la que ellos tendrían que huir y depender de los demás. Entonces realmente miraban hacia abajo a las personas que venían hacia nosotros como refugiados. Y tal vez yo, como inmigrante de segunda generación, yo sentía muy fuertemente que esta no es la forma de hablar de las personas que ya han perdido todo y ya están buscando salidas seguras. Entonces yo me preguntaba cómo hacer para que las personas entendieran mejor de qué se trata volverse un refugiado. No me puedo escribir otra historia más de los iraquíes viniendo a Dinamarca. Entonces, ¿qué pasaría si una familia danesa estuviera viviendo en la guerra y tuviera que huir? Y parte de lo que entró aquí a este libro es que yo había trabajado por muchos años en las Naciones Unidas en África, en resolución de conflictos, ayuda humanitaria, y había visto mucha violencia y brutalidad. Y claramente había visto muchos refugiados y había trabajado con muchos refugiados. Es algo que está en mi sangre y en mi vida. ¿Cuál es tu sentimiento profundo con respecto a tu propia nacionalidad? Ya nos contaste acerca del origen de tu familia por ambos lados, de tu padre y tu madre, y además fuiste testigo de todas estas historias, presencial de todas esas historias que tienen mucho que ver con desarraigo. ¿Qué sientes tú sobre tu propia nacionalidad? Principalmente, yo tengo una nacionalidad danesa y yo me siento privilegiada en cuanto a que es un pasaporte que nos dirige a muchas partes del mundo, pero yo no me siento 100% danesa. Para mí es incidental, es simplemente organizacional. Yo nací ahí casualmente, crecí ahí, y esto me dio este pasaporte de suerte de alguna u otra forma, pero yo tengo sentimientos mezclados. Yo digo que preferiría tener un pasaporte europeo, sería multicultural, un poquito de todo, pero también viví muchos años en los Estados Unidos, 2 años en Mozambique, 2 años en Tanzania, y por periodos más cortos en muchos otros países. Entonces, probablemente a mí me gustaría no tener este concepto de nacionalidad y decir más que me conecto con las personas, con mi trabajo.
y no tengo un solo hogar. Yo vivo como una nómada internacional, creo yo. ¿Por qué abandonaste este trabajo para dedicarte totalmente a la escritura? Yo creo que fue al revés. Yo siempre quise escribir. Yo contaba historias incluso antes de que las pudiera escribir y publiqué mi primer cuento corto en un periódico danés cuando tenía 14 años y yo traté de empezar a escribir mi primera novela a los 11 años. No llegó a mucho, pero yo siempre estaba escribiendo. Viniendo de una familia emigrante, mis padres no tenían educación académica. Era como, bueno, tengo que tener algo que me ayude a ganarme la vida. Yo no conocía a ningún artista y no era considerado algo serio para hacer en mi familia. No me podía imaginar que yo podría vivir de esto. Entonces empecé a estudiar macroeconomía, estando muy interesada también en el mundo. Y después de estudiar, tenía deudas por estudiar. También obtuve trabajos que fueron interesantes en el mundo. Y era más sobre tener que pagar esas deudas y encontrar el momento correcto para dejar de trabajar para poder escribir. Pero siempre estaba escribiendo de noche. Pero no era algo que estaba al nivel al que yo quería escribir. Entonces yo en un momento dije, lo tengo que hacer tiempo completo si quiero tener el nivel apropiado de calidad. Y después de estar en el proceso de paz de Mozambique en el 93 y 94, ahí yo dije, bueno, cuando esto se termine, después de las elecciones, yo me voy de las Naciones Unidas y voy a escribir. ¿Qué fue lo que sucedió con tu obra titulada Nada, que fue censurada y algunos sectores en Europa, en algunos sectores vinculados a la educación y otros a la industria de los libros, decidieron que era una obra nociva? ¿Qué fue lo que despertó esa reacción, especialmente en Europa? Es muy extraño. Sí. La verdad, para mí, yo estuve muy asombrada. Para mí era una historia muy normal. Yo no la escribí para provocar a nadie. No hay lenguaje grotesco. Hay un poco de violencia, pero nada en comparación con los libros de vampiros que leen los jóvenes o lo que ven en televisión. La explicación que a mí me dieron cuando querían prohibirlo era, hay mucha violencia. Y luego cuando yo preguntaba, hey, pero ahí no está. Y decían, no, pero los jóvenes se pueden deprimir, incluso se podrían suicidar si lo leen. Y yo me sentía tan asombrada porque tal vez sí, yo hacía todas las preguntas existencialistas en ese libro, pero no es un libro con un final feliz, pero yo no me inventé esas preguntas. Son todas las preguntas que en algún momento todos nos hacemos en la vida. ¿Y cuál es el significado de la vida? Y si realmente vale la pena vivir cuando decimos que la Tierra tiene 4.6 billones de años y nosotros vivimos menos de 100. Y poco a poco lo que yo descubrí es que los jóvenes nunca tienen el mismo impacto por los libros que los adultos. Cuando se hacen estas preguntas para encontrar las prioridades de qué ruta van a tomar en su vida, entre mayores somos, menos podemos rehacer las cosas que ya hicimos. Entonces, si alguien ha escogido que la familia es lo único que importa, o la religión, o ganar dinero, eso no lo podemos rehacer si nuevamente nos empezamos a cuestionar cuál es nuestro propósito en la vida. Y por eso es que el libro se vuelve tan provocador, porque nos quita este terreno bajo los pies y volvemos a empezar nuevamente como adolescentes, viendo qué es lo que realmente importa en la vida. Este libro es muy distinto, pero también tiene ese lado provocador del que tú hablas. ¿Por qué decidiste escribir este relato sobre una guerra hipotética en Colombia, pero una guerra distinta a la que hemos vivido nosotros? ¿Qué te motivó a hacerlo? Yo creo que la imaginación a veces puede hacer cosas que el reportaje no puede. El reportaje nos puede contar cuál es la historia real, qué es lo que está sucediendo. Pero si uno no es la persona que es tocado por estos eventos, lo que leemos va a ser sobre lo que les sucede a las otras personas que están allá en los eventos donde sucede la guerra. Mientras que si nos imaginamos una historia donde nosotros como lector estamos ahí, ya se vuelve historia. Y yo creería, la primera versión de este libro se escribió en 2001 para Dinamarca, en la guerra
en Dinamarca entre los países nórdicos y las familias danesas se fueron para Egipto. Y la primera vez que se tradujo en 2010 fue en Alemania. Y yo caí en cuenta que para tener la misma identificación, yo tenía que tomar la guerra en Alemania y una familia alemana huyendo. Y a partir de ahí yo lo empecé a cambiar para cada país y fue un reto muy grande hacerlo para Colombia porque principalmente esto ha sucedido en países donde no han conocido tanto la guerra, las nuevas generaciones. Entonces no quieren que las personas, que los refugiados de otras guerras vengan. Pero claramente es diferente acá, donde todos en mi edad o menores siempre han vivido en guerra. Entonces realmente yo me sentí muy honrada cuando me pidieron hacer este libro, particularmente en este momento tan importante para Colombia. Y yo discutí mucho con mi editor, mi agente también es colombiano, ¿no? Con los amigos colombianos que tengo. Y es cuestión de decir, esto debería ser sobre una guerra civil y sobre los desplazados, porque ese es el tema grave aquí, no sobre los refugiados que se van del país. Pero tiene que ser, y esto para mí es importante para todas las diferentes versiones, tiene que ser un escenario ficticio, porque si yo lo trato sobre la guerra real, la gente empieza a hablar o a pensar políticamente sobre qué está bien y qué está mal. Pero acá lo que importa no es la guerra, sino cuál es la situación que tienen que atravesar las personas que tienen que huir. Es la pérdida de identidad, la pérdida de control sobre su vida. Ya no pueden escoger qué tipo de destino quieren tener, que es la esencia de la experiencia si uno se vuelve un refugiado o un desplazado. Y de esto se trata el libro. Precisamente quería preguntarte sobre ese aspecto que me parece muy interesante porque más que el relato mismo de la violencia, de los hechos violentos que pueden ser conmovedores o aterradores en una obra literaria, el foco está en los efectos de la guerra, en los refugiados, en el desplazamiento, en la crisis de la existencia de las personas que se ven sometidas a esta situación. ¿Por qué sientes que ese espacio puede generar más impacto que el relato mismo de la violencia? Pues que es una violencia que puede ser de cualquier tipo de conflicto en cualquier parte del mundo. Yo creo que se trata todo en su momento. A veces tenemos que escuchar sobre la violencia para tratar de ayudar a frenarla, pero lo que las personas normales en la sociedad civil pueden hacer es no tener la influencia directa para frenar la violencia. Eso ya depende de los políticos, poder negociar los acuerdos de paz. Pero lo que pueden hacer los individuos normales es, digamos, si son los que huyen, es buscar la forma de hacer una vida nueva en un país nuevo, en una área nueva, o si son los que reciben a estas personas de afuera que han huido. Si nosotros formamos comunidades que pueden ser sostenibles a largo plazo, que también es esencial para la paz, tenemos que encontrar formas de integrar y de hacer una experiencia positiva para todas estas personas que vienen de otras partes huyendo la guerra. Y yo creo que ahí es donde la literatura puede hacer algo que la política no puede hacer, y es hacer que los individuos normales tal vez piensen de una manera diferente, poniéndose a sí mismos en los zapatos del otro, diciendo, este podría ser yo y cómo me gustaría que me trataran si fuera yo. Cuéntanos, ¿cómo es ese escenario de ficción que te imaginaste para contar esta guerra en Colombia, esta guerra que inventaste para este libro? ¿Cómo te imaginaste la división entre el centro enfrentado con la región de Occidente, el papel que juega la región de la costa? ¿Cómo es ese escenario? El escenario fue construido sobre esta idea de que hay unas regiones en Colombia que no han sido tocadas por la guerra o que no tienen tanta guerra, y particularmente las personas en las ciudades no han sufrido tanto como las personas en el campo. Entonces yo pensé que sería natural tener la idea de una guerra entre las diferentes regiones, pero una guerra que golpeara particularmente a las ciudades. Entonces en este escenario ficticio tenemos un gobierno central que se vuelve más como una dictadura que quiere apoderarse y controlar las otras regiones.
y que también quiere extraer el dinero y los recursos de las otras regiones. Y tenemos también la región del occidente y del sur que se rebelan. Tenemos una familia en Bogotá, que es un niño de 14 años que es el narrador y va creciendo lentamente mientras narra la historia. Y ellos tienen que huir porque no hay agua, no hay electricidad, no pueden ganarse la vida. Su hermana ha sufrido por granadas, sus abuelos fueron asesinados por bombas y sus padres viven en miedo. Pero es muy difícil salirse de Colombia, de Bogotá. Hay constantemente snipers disparando, es peligroso salir y tratar de buscar agua, incluso en la plaza, donde tienen que buscar agua y comida. Pero entonces finalmente la familia logra escaparse a la región del norte, que es la única parte donde yo puse que había paz y una posibilidad para el futuro. Pero primero tienen que vivir en un campo por un tiempo largo para tener el permiso para quedarse, y cuando ya finalmente reciben este permiso, tienen que buscar la forma de vivir en este ambiente completamente nuevo, que es una vida de pueblo, que es muy diferente a la vida de la que ellos vienen. Parte importante de la visión de esta historia está contada por un adolescente. Tú has trabajado mucho en el tema de los jóvenes y de la visión de los jóvenes y de su rol en las sociedades contemporáneas. ¿Por qué te parece que vale la pena mirar las cosas desde la perspectiva de los jóvenes y desde casi de adolescentes? ¿Qué aporta? Algunos de mis libros, también para adultos, pero no todos han sido traducidos a español, pero lo que pueden hacer las voces jóvenes es que yo me doy cuenta que hay ciertos temas que se prestan muy fuertemente para las voces jóvenes, y usualmente son estas preguntas existencialistas, porque los jóvenes tienen una forma de ver la vida donde no dejan de lado toda esta sabiduría convencional o lo que las generaciones anteriores les han dado. Pero bien o mal, ellos cuestionan todo. Y ese radicalismo hace que uno pueda ir muy lejos con la historia. Ellos no dan nada por sentado, realmente se van al extremo en sus pensamientos y acciones en estas cosas que los adultos no harían, pero eventualmente hacemos una historia que podría ser también más interesante para los adultos, porque tenemos una forma muy abierta de ver las cosas. Y al mismo tiempo la falta de conocimiento significa que ellos no están, digamos, citando a Kierkegaard para el significado de la vida o cómo tratar a los refugiados. Ellos lo intentan ellos mismos sobre esta lógica humana pura. Y yo creo que esto es extremadamente fuerte en la narración de historias. Es real, no es abstracto, no son juegos teóricos. Estuviste en varios conflictos en el mundo, presenciándolos directamente y trabajándolo de manera indirecta con conflictos que se estaban dando en muchas partes. ¿Qué hay de común entre las personas que son víctimas en los conflictos en todo el mundo, en África, en Asia, en Colombia o en otra parte? ¿Y qué hay de común entre los conflictos que parecen muy distintos, pero debe haber algo que siempre está latente o que es común para todos? Yo creo que una de las primeras cosas es la distribución de la justicia y los sistemas institucionalizados de la justicia. Y muy usualmente tenemos como la regla del matón o del matoneo localmente, que significa que por debajo del nivel superior está la guerra y en las comunidades locales está el bully o el matón. Por eso las personas tienen que tomar el lado del grupo que más los vaya a proteger. Así como lo viste en el libro, los musulmanes nunca habían estado en una mezquita porque los iban a matar por ser musulmanes, pero tuvieron que identificarse con ello. Entonces, una vez tenemos esa distribución de la ley de la selva, finalmente siempre vemos
que las personas tienen una esperanza de que las cosas van a mejorar, pero realmente no creen que la guerra está ahí hasta que ya les golpea su propia calle. Y luego son las personas queriendo sobrevivir, es algo básico. De alguna u otra forma, quitamos todas estas capas de civilización y bajamos a la sobrevivencia, no importa qué nivel de educación tengan las personas, qué nivel social tengan en la sociedad. Una vez hay una guerra, las personas están todos a la merced de los poderes que estén en juego. Y claramente yo creo que las mujeres generalmente tienden a hacer las guerras particulares de la guerra. Es terrible ver en las guerras ahora, tanto en Arabia, en Siria, en África, estas violaciones masivas de las mujeres, y que las mujeres están siendo víctimas de más y más armas en la guerra. Y los niños, claramente, son más vulnerables, incluso cuando tenemos padres que están haciendo que sus hijos adolescentes se casen solamente para darles algo de protección al nivel inferior de la humanidad. Pero también lo que sale en el conflicto, y yo lo he visto, es también una ayuda inmensa, que los que son víctimas de las peores atrocidades se ayudan a sí mismos. Y ahí vemos cosas como un heroísmo de individuos normales que ellos mismos han sido víctimas. Mientras que cuando estamos viviendo en un gran confort en mi propio país, con grandes privilegios, a la gente se le olvida ese lado de la humanidad. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las condiciones esenciales para que un acuerdo de paz pueda ser sostenible en el tiempo y realmente pueda ser una solución a la búsqueda de la paz en un lugar que esté en conflicto? Tiene que ser o tiene que estar aceptado por una gran parte de la población o no funciona. Tiene que de alguna u otra forma cumplir en los términos amplios en una necesidad para un sentido de justicia. Y también es diferente en diferentes culturas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en Sudáfrica, después del apartheid, la Comisión de la Verdad le dio a las personas una sensación de que la historia estaba de nuestro lado, entonces no teníamos que castigar a todos los que habían cometido crímenes o acciones terribles. En Mozambique había esta creencia fantástica de que si alguien había hecho algo malo, era porque había un espíritu maligno que te estaba poseyendo. Entonces, había muchos niños soldados y niños que habían sido forzados a asesinar a sus padres o a sus hermanos. 10, 11 años los niños y se vuelven soldados. ¿Cómo los reintegramos a sus comunidades después de la guerra? Y tratamos con psicólogos y con la Cruz Roja. Eso no funcionó. Después, con una ONG local, empezamos a trabajar con médicos brujos porque ellos podían hacer ceremonias de limpieza que son parte de su cultura. Y si estos niños soldados ya eran limpiados de este espíritu maligno, ya estaban libres de esa culpa también, y ya la comunidad no los culparía porque ellos ya sabrían que sería el espíritu maligno el que habría cometido estos actos. Entonces ellos ya podrían ser reintegrados, pero claramente esto solo funciona donde hay esta creencia. Y yo creo que para cada cultura o cada conflicto hay que ver cuál es la necesidad para las personas que han sido dañadas, para sentir que hay algún tipo de justicia. Pero también tenemos que saber que nunca va a haber una justicia completa, porque si queremos siempre empatar 1-1, vamos a seguir en guerra hasta el final de los días. Y la gente siempre mira el daño de los diferentes lados. Entonces, lo que es esencial es lograr que la gente entienda, ok, no vamos a tener una justicia completa, vamos a obtener cuál sea la mejor forma posible para moverse hacia adelante. Y todos tenemos que escoger el mañana, porque eso es mejor para todos. Y luego las cosas, los puntos que no estén empatados en esta parte del mundo, los empataremos en otra parte, pero esa es la realidad. Jane, muy interesante. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar sobre este libro interesante e inquietante sobre un escenario de ficción, de guerra en Colombia, que nos hace pensar mucho sobre lo que viven muchos de nuestros compatriotas hoy en día, el poder
de ponerse en los zapatos del otro. Muchas gracias por haber venido a Palabras Más hoy. Muchas gracias por invitarme y nuevamente felicitaciones por tu acuerdo de paz. Yo creo que es maravilloso lo que está pasando acá en Colombia. Palabras Más con Álvaro García.